Elvia Pereira, Alejandra Pereira nos acompañan en el día de hoy. Bueno, ya hubo una instancia, la primera, de este 12º Congreso. ¿Qué particularidades, Elvia, tiene un Congreso de la FUNTEP? Bueno, en principio, y la compañera Alejandra, que es secretaria de organización hace muchísimos años en la federación y ha trabajado mucho, sabe que esto es así. Congreso de la Federación, el mayor en la historia de la Federación en cuanto a número de delegados presentes, casi 300 delegados y delegadas de todo el país estuvieron debatiendo sobre tres pilares básicos. Uno que tiene que ver con, bueno, estatutariamente así lo está referido en los estatutos de la Federación después de 74 años de existencia, es el balance, la perspectiva y el presupuesto que trabajó una comisión donde se debate lo que hasta ahora venimos transitando, una perspectiva con una coyuntura internacional y nacional y propia de la Federación de accionar, con un año donde además del cambio de gobierno viene inmediatamente la discusión de presupuesto nacional y de presupuesto educativo. O sea, una comisión que debatió con más de 100, creo que eran 102 delegados, si no recuerdo mal, presentes, debatiendo sobre esto que no es menor, coyuntura internacional, nacional, la propia federación y las acciones desde la federación y el presupuesto que va a ser inmediato a las elecciones nacionales. Claro, y venimos de un presupuesto el año pasado, el último, digamos, en lo que corresponde a esta administración del doctor Vázquez, por ser un año electoral precisamente, y ya casi que estamos de nuevo en otro presupuesto dentro de muy pocos meses. Pero el Congreso además ha tocado temas que van desde, como decía Elvia, balances, perspectivas, la coyuntura internacional, hasta la situación de esos hermosísimos lugares que tienen ustedes de descanso en distintas partes del este de nuestro país, como así también, por ejemplo, y estuve leyendo algún documento de políticas educativas, que creo que no fue un solo documento, ¿no? No, fueron dos. Se presentaron en este caso dos documentos de políticas educativas de dos corrientes que pertenecen a la Federación Uruguaya de Magisterio, que marcan cuál es la visión de la escuela pública que la Federación quiere llevar adelante. Estuve leyendo los dos documentos, hay puntos de contacto en común en varias partes, seguramente habrá en otros que no, pero ¿cuáles resaltarían ustedes? Y tenemos una definición clara de qué tipo de educación queremos para los alumnos de la escuela pública, tenemos una definición clara de cómo tenía que ser implementado en cuanto al presupuesto de la educación, también tenemos coincidencias en el tema de no a la privatización en la educación, y de los recursos que sean necesarios para cada situación y para cada escuela. O sea, tenemos más coincidencias que discrepancias. Sí. Pero es parte de la democracia también que impera dentro de un sindicato, en este caso, ¿no? Tener distintas visiones. Pero efectivamente, y eso es lo bueno y enriquecedor del sindicato, ¿no? Que estos debates de puntos de vista, que muchos son coincidentes pero otros no, son los que construyen luego una visión común que bueno, es la que define después y la que conduce a la federación. Encontré algunas palabras que me las anoté por acá que tienen punto de contacto entre los dos documentos. Mercantilismo, por ejemplo. Es una palabra que encontré en los dos documentos. Sí, por eso tenemos en coincidencia que estamos en contra de la mercantilización de la educación, que no ver a la educación como una mercancía, sino como que la educación es parte del crecimiento de un ser humano, en este caso de un niño, en su proceso. Entonces no estamos de acuerdo con esa visión, o sea, ambos documentos tienen la misma visión. Sí, y también se habla del tema de las migraciones, y se toma un dato del año 2018, donde se señala que 900 niños de distintos países, no recuerdo exactamente de cuántos, están integrados a la escuela pública uruguaya, con todo lo que eso significa. Hay un capítulo en particular dentro del documento, lo cual le da una importancia superlativa. Sí, entendemos que hay una visión de Uruguay hoy y que eso es parte de la sociedad nueva, ¿no? La cual es bastante clara, que hay un montón de realidades donde los maestros trabajan con una población bien diferente y donde se está dando esa situación. Sobre todo, además, en esta zona justamente es una de las que hay también bastantes migrantes en el país. Sí, un punto que quizás no muchos años atrás era impensable que
pusieran un documento, ¿no? Porque no existía esa realidad. Efectivamente, de hecho en el 2015, que fue nuestro anterior congreso, no estaba el punto de la inmigración, porque es sabido que la inmigración en Uruguay ha aumentado exponencialmente y los niños de esos inmigrantes, provengan de donde provengan del país de origen, están en nuestras escuelas públicas, principalmente al sur del país. El sur del país es una realidad que se da más fuertemente, si bien en otros lugares también, pero Montevideo, zona metropolitana, es donde tenemos mayor cantidad de niños dentro de las escuelas públicas. Y es un desafío para el maestro, y es un desafío para la escuela, y es un desafío también para esas comunidades que vienen a insertarse en nuestro país. Otro de los puntos interesantísimos digamos, de las políticas educativas tiene que ver con la cantidad de niños que deberían estar en cada año, desde inicial hasta 4 y 5 años, ¿no? Se habla de inicial con un promedio de no más de 15 alumnos por cada maestra. ¿Eso es así? Bueno, estamos teniendo una realidad muy alejada de eso que tú señalas. Estás señalando algo que está en el documento, que es una aspiración, pero una aspiración fundamentada y argumentada. O sea, es muy difícil de entender un aula donde estén como estamos en nivel inicial hoy, el doble. En muchos, que es el doble o más. Entonces, el niño de nivel inicial tiene necesidades propias de su edad que tienen que ser atendidos por adultos. Es impensable que un adulto en una clase con 30 y algunos más niños puedan atender esas necesidades, además de impartir conocimientos, que es lo que corresponde además para el maestro. Por lo cual sí, en el documento se habla de máximos en las clases, además de que no sea un solo adulto, sino que debería estar presente en los niveles iniciales el auxiliar que atienda las necesidades básicas de ese niño. 15 máximo para inicial, 20 entre 4 y 5 años, ¿está bien? ¿Sería la aspiración? Sí, sería la aspiración. Entendemos igual que hasta sexto año también existen posibilidades de que los grupos sean menores, sería mejor para los aprendizajes, ¿no? Es diferente cuando el maestro tiene 35 niños, de que pueda hacer en una escuela de 4 horas, que son las que mayor hay, un rato para cada uno para poder trabajar realmente en una forma individual. Trabaja en la forma grupal, pero a veces las dificultades o potenciar las mismas cosas que tiene el chiquilín, es impensable que en 4 horas con 35 niños se puedan tener resultados óptimos. Se podría hacer muchísimo mejor los resultados si pudiéramos pensar en clases mucho más chicas. Claro, tengo curiosidad de si este punto de la cantidad de alumnos o del máximo de alumnos también estaba en el documento en el año 2015 o es de ahora. Bueno, nosotros el tema de la cantidad de alumnos por grupos, si nos remontamos a unos cuantos años antes, teníamos una situación distinta a la de hoy en cuanto a que teníamos grupos de 40 chiquilines. Eran grupos sumamente numerosos y sí es cierto que hicimos un gran trabajo durante mucho tiempo hasta que logramos equiparar, no el ideal para nosotros, pero sí bajar esos números. ¿Cómo se llega? Pero de un tiempo a esta parte estamos viendo un aumento de superpoblación de niños en los grupos. Algo que se venía dando como una tendencia. En la línea de la tendencia hacia lo que nosotros entendemos es lo óptimo, a acrecentarse en el número de alumnos. Claro. Cosa que, bueno, por eso este documento en este punto lo retoma con tanta insistencia y tanta fuerza. ¿Esa tendencia puede tener que ver también con el incremento de la matrícula en la escuela pública? Y sobre todo en inicial, la demanda que hay para los grupos de 3 años, 4 y 5, hace que la entrada al ingreso a la escuela ya te sea de un número de 35, y eso ya en un primer año donde existe una repetición ya te deja los grupos en 40 o más. Entonces digo, a partir de eso, que la entrada siempre te va a ser de 35 o de 30, es lo que te suma que los grupos sean numerosos. Existe un tope, creo que es 30 en inicial, 35. 30 en inicial, 3 años. Exacto. Por eso hace que los procesos, cuando hay 2 inicial, 2 primeros, 2 segundos, el maestro de primero termine con 40 niños.
Claro. Porque alguno va a tener que recursar, porque es parte de los aprendizajes, los tiempos de aprendizaje de cada niño. O sea que el incremento de la matrícula se ve fundamentalmente en inicial y en 4 y 5 años. Eso puede ser porque hubo un cambio en el sentido de que por ahí antes esos niños de esa edad, quise decir, iban a instituciones privadas. Sí, y además también hay más oferta hoy en primaria a lo que es 4 y 5, 3 y 4. Por la obligatoriedad. Antes existía solo 5 años, ya hace muy poco que existen 3 en algunas escuelas y jardines. Eso hace que, no sé si es tan grande el corrimiento de la matrícula del privado de la pública, creo que existe, pero no es la explicación de la demanda que hay en inicial. También creo que las escuelas de tiempo completo son las que más tienen demanda en esos grupos. O sea, porque por el tema de horario, de trabajo, los padres prefieren tener sus hijos 8 horas en la escuela, por lo cual en inicial, en las escuelas de tiempo completo, tenés los números al tope en todas, o más del tope. Sí. Otro de los puntos que se mencionan de cara a este 12º Congreso tiene que ver con la situación de género. También no sé si es algo que se implementa ahora como novedad, si ya de alguna manera viene desde hace un tiempo atrás. Creo que esto implica también una situación de reconocimiento de lo que vive la sociedad uruguaya hoy día, pero también del hecho de que este es un gremio, un sindicato que tiene 90% de mujeres. Efectivamente, somos un sindicato y somos un gremio que en su inmensa mayoría somos mujeres, por lo cual algunas situaciones para nosotros son naturales dentro del sindicato o dentro inclusive de los vínculos que tenemos, pero no estamos fuera de la sociedad. Por supuesto. Nosotros somos parte de la sociedad y la sociedad uruguaya, por más que se ha avanzado en el tema de colocar a la mujer en determinado lugar y principalmente en lugares de poder, y los sindicatos somos espacios de poder y tenemos mujeres en esos espacios de poder, y bueno, esto también pasa con nosotros. Por eso, en ciertos momentos de la historia de la Federación no consideramos tan necesario el hecho de que haya una comisión de género, una secretaría de género, por el hecho de que somos la mayoría mujeres. Hoy entendemos que a pesar de esos avances, nos parece que sí tenemos que ir en consonancia, porque de nosotros y dentro de nuestra labor educativa en las escuelas tiene que estar presentes, porque somos agentes de cambio, y esos agentes, y el ser agente de cambio también tiene que ver con cuánto le enseñamos o cuánto mostramos a los niños desde pequeños cuáles son los distintos roles que tanto varones como mujeres tenemos en nuestra sociedad. Claro, y eso se ve reflejado en el día a día en las aulas. Y esto se ve en todo, desde que son chiquititos y están en inicial, donde les formás un rincón de juegos, donde cuál es el rol que desempeña el papá, cuál es el rol de la mamá, ese rol compartido, por qué papá sí cambia al bebé al jugar, y bueno, y eso en cada acción a medida que va transcurriendo la escolaridad. Claro. Entonces ese cambio cultural necesario para la sociedad uruguaya también tiene que darse desde la escuela. Cambio cultural, dijo tu colega. Sí. Creo que va por ahí la cosa, ¿no? Sí, es un gran desafío que tenemos. Sí, porque no son fáciles los cambios culturales, precisamente. Son un proceso que llevan bastante tiempo. Sobre todo, además, cuando trabajas con los niños, hay un discurso que sí que llega. O sea, como que los niños dicen lo que el maestro, de alguna manera, sabe que es correcto que lo digan o lo que querés escuchar, pero después en los accionarios ves que las conductas siguen siendo las mismas. Claro. Entonces, digo, es un desafío para nosotros adentro del sindicato, pero para la comunidad y para las familias y para los propios niños que van a ser el futuro del país, es un trabajo que nos va a costar mucho. Claro, y que los niños puedan ver, vislumbrar que hay una sala de lactancia, por ejemplo, en la escuela para la maestra que va con su hijo. Y eso debe ser un gran cambio, ¿no? Todavía no existe implementación ninguna y hay una falta clara en cuanto a la normativa y a la aplicación de la ley. Pero sí, sin duda, digo, por lo menos humaniza al maestro, ¿no? Y le muestra con el hecho en sí un cambio, ¿no? Ojalá se llegue a ver. ¿Qué otros puntos destacarían de esa cantidad de documentos que han surgido de cara a lo que será la plenaria de este Congreso?
Bueno, en general nosotros tenemos, son muchos los puntos que podemos destacar, porque inclusive algunos de ellos son los que vamos a tomar como síntesis para interpelar una vez que ya estén los candidatos a la presidencia de la República, vamos a ir interpelando. Uno que me gustaría profundizar tiene que ver con algo que se mencionó acá, y es sobre la educación como derecho humano o como bien de cambio o de uso, y por qué mercantilizar. En un país donde nos enorgullecemos de decir que tenemos más del 80% de los niños uruguayos en la educación pública, es muy difícil de entender porque el sindicato hoy hace pie en este punto, y es simplemente porque se eleva la mirada y se mira a países de América, de Latinoamérica y del mundo, donde la educación se toma en su inmensa mayoría con ese fin de lucro, que es lo que nosotros queremos defender del Uruguay, de la historia de nuestro Uruguay, del presente y del devenir, porque para nosotros es un derecho humano fundamental la educación. Debería darse para todos y sin ese ánimo de lucrar con esto. Le voy a pedir, maestra, hacer un alto, hacemos la última pausa y luego, si le parece bien, cerramos con lo que serán las perspectivas de este congreso. ¿Le parece bien? Una pausa y ya venimos.